Hola, bienvenido a mi canal. Día de hoy voy a hablar la comparación entre las versiones de consola de Sega Genesis y Super Nintendo. SNES es un gran ejemplo de las diferencias entre las dos consolas durante la era de los 16 bits. Es una batalla clásica de la historia de los videojuegos. Ambas consolas, la Sega Genesis o Mega Drive y la Super Nintendo Entertainment System, SNES, son iconos de la era de los 16 bits. Características: Sega Genesis o Mega Drive. CPU, velocidad, más rápida. 7,67 MHz. Paleta de colores. Menor variedad, 512, 64 en pantalla. Sprites en pantalla. Menos, hasta 80. Efectos gráficos. Menos efectos especiales nativos. Sonido. Buen chip de FM, Yamaha YM2612, sonido más duro o metálico. Fortaleza de juegos. Acción, plataformas más rápidos, Sonic, deportes, juegos para un público más maduro. Control. Inicialmente más simple, 3 botones, luego de 6 botones, ideal para juegos de lucha. Características: Super Nintendo Entertainment System, SNES. CPU, velocidad. Más lenta, 3,58 MHz. Paleta de colores. Mayor variedad, 32,768, hasta 256 en pantalla. Sprites en pantalla. Más, hasta 128. Efectos gráficos. Más efectos, como modo 7, rotación, escalado. Sonido. Chip de Sony, SPC700, de 8 canales, sonido de mayor calidad y más envolvente. Fortaleza de juegos. Plataformas clásicos, Mario, RPGs, aventuras, juegos que explotan efectos especiales. Control. Más ergonómico y con más botones, 4 frontales, 2 superiores, ideal para más géneros. Diseño y gráficos, en mis palabras. En esencia, la Super Nintendo tenía un hardware más avanzado en cuanto a capacidad de color y efectos visuales. SNES era la reina del colorido vibrante y de los efectos especiales, como el famoso modo 7, que permitía simular 3D, rotación y escalado de planos. Esto hacía que sus juegos tuvieran escenarios muy ricos, detallados, y con una sensación de profundidad o movimiento que la Genesis no podía replicar sin hardware adicional. Genesis era más débil en color, los juegos solían verse con tonos más oscuros o apagados, y en efectos, pero tenía un procesador principal más rápido. Esto significaba que, aunque los gráficos fuesen menos coloridos, los juegos de acción y plataformas como Sonic eran, por lo general, más fluidos y rápidos, con menos caídas de framerate al haber muchos sprites en movimiento. El sonido, aunque técnicamente inferior, era más potente y distintivo, lo que le daba a muchos juegos un feeling más arcade. Trofeo: ¿quién gana la comparación entre las versiones de consola de Sega Genesis y Super Nintendo, SNES? ¿Por qué gana Sega Genesis 1? La velocidad y la acción pura, el turbo de 16 bits. Procesador superior, la Genesis tenía un CPU, el Motorola $68000, que era mucho más rápido que el de la SNES. Esto no era un detalle técnico, se sentía en los juegos. Juegos más rápidos y fluidos, esto hizo que los juegos de plataformas, como Sonic the Hedgehog, shooters y juegos de acción se sintieran más vertiginosos y con menos ralentizaciones, slowdown, que muchos títulos de SNES. Sega era la consola que daba un feeling más arcade en casa. Títulos estrella: piensa en Gunstar Heroes, Contra, Hard Corps o el propio Sonic. Eran una explosión de acción sin freno. 2. La imagen cool, adulta y rebelde, Genesis 2 What Nintendo T. Público objetivo: Sega se dirigió a un público más adolescente y adulto, con una imagen publicitaria agresiva. Mientras Nintendo se veía como una consola para toda la familia y niños, Sega era la opción para mayores. Juegos maduros: esto se ejemplificó perfectamente con Mortal Kombat. Mientras Nintendo censuró la sangre, cambiándola por sudor gris, Sega la dejó activada con un código secreto. Eso marcó la pauta, Sega era la opción sin censura. Géneros fuertes: tenía un catálogo insuperable en juegos de deportes, la serie Madden era su fuerte, Beat 'em ups, Streets of Rage 2 es considerado por muchos el mejor del género, y acción. 3. El sonido rock and roll, el chip FM. Sonido distintivo: aunque la SNES tenía un chip de sonido con más calidad técnica, muestreo,
el chip FM de Yamaha de la Genesis producía un sonido más áspero, metálico y rockero. Bandas sonoras icónicas. Muchos prefieren la música de juegos como Streets of Rage o Sonic por ese sonido potente y muy personal que la hacía sonar única. 4. La innovación con periféricos. Sega CD y 32X. Capacidades expandidas. Aunque fueron un fracaso comercial, Sega fue la que apostó por el futuro de los medios de almacenamiento con el Sega CD, permitiendo audio con calidad de CD y animaciones completas, y el 32X, buscando llevar los polígonos a los 16 bits. Juegos de vanguardia. En su momento el Sonic CD y los juegos de rol tácticos del Sega CD mostraron un potencial técnico que la SNES base no podía alcanzar sin chips especiales carísimos en el cartucho. En resumen, si tu criterio es la velocidad, la acción sin censura, la imagen edgy y las vibras arcade, la Sega Genesis es la clara ganadora. Trofeo. Razones de la derrota de Nintendo. En ese momento, 1. La estrategia agresiva y anti-Nintendo de Sega. Sega, bajo la dirección de Tom Kalinske en América, tomó decisiones brillantes que desmantelaron la imagen de Nintendo. Publicidad edgy. Sega usó el famoso eslogan Genesis does what Nintendo don't. Genesis hace lo que Nintendo no hace. Esto posicionó a Nintendo como para niños y a Sega como la consola cool y adulta. Decisión Mortal Kombat. Sega permitió que su versión de Mortal Kombat tuviera sangre real, activada por código, mientras que Nintendo la censuró a un sudor gris. Esto afianzó la imagen de Sega como la opción sin restricciones. Sonic vs. Mario. Sonic fue el golpe más duro. Era más rápido, más moderno y venía preinstalado con la consola, dando a Sega un valor inmejorable desde el inicio. Nintendo tardó en responder con un equivalente a ese packing asesino. 2. La arrogancia, el legado del monopolio. Durante la era de los 8 bits, NES, Nintendo tuvo un dominio casi total, lo que les generó cierta arrogancia que les costó caro en los 16 bits. Tardanza en el lanzamiento. Nintendo se tomó su tiempo, lanzando la SNES mucho más tarde que la Genesis, dándole a Sega una ventaja de casi 2 años para construir una base de usuarios. Maltrato a third parties. Nintendo históricamente imponía reglas muy estrictas a los desarrolladores externos, como exigir exclusividad. Cuando Sega llegó con términos mucho más flexibles, muchos desarrolladores clave, como Capcom o Konami, aunque Capcom seguía favoreciendo a SNES, empezaron a trabajar para la Genesis también, debilitando la exclusividad de Nintendo. 3. La superioridad de la CPU. Aunque la SNES tenía mejores gráficos y efectos, como el modo 7, la Genesis tenía un procesador principal más rápido. Esto hizo que juegos como Sonic se sintieran más veloces y próxima generación al principio. La SNES se percibía como más lenta en la acción pura. Nintendo tuvo que depender de chips caros dentro de los cartuchos, como el Super FX, para compensar esta diferencia, lo que encarecía sus juegos. Bombilla. El contexto final. ¿Por qué no perdió al final? Es importante recordar que, al final de la generación de los 16 bits, la SNES fue considerada la ganadora por varias razones. Catálogo legendario. A pesar del inicio lento, la SNES reunió uno de los mejores catálogos de la historia: Mario World, Zelda, Super Metroid, Chrono Trigger, Final Fantasy, que tenía una calidad media insuperable. Sega se disparó en el pie. Lo que realmente mató el momentum de Sega no fue Nintendo, sino sus malas decisiones internas al final de la generación. Lanzaron periféricos confusos y caros, Sega CD y el desastroso 32X, que dividieron a sus fans y a los desarrolladores, haciendo que los consumidores perdieran la confianza en la marca. Este caos preparó el terreno para la llegada de la PlayStation, que fue el verdadero factor que, en última instancia, sacó a Sega del negocio de las consolas. En resumen, Nintendo perdió el liderazgo y el monopolio gracias a la audacia y velocidad de Sega, pero se mantuvo viva por la calidad de sus juegos y la autodestrucción de Sega con sus complementos fallidos. Cuéntame tu opinión, escribe una reseña para ayúdame a seguir mejorar. Que Dios los bendiga y hasta la próxima vídeo. Chao.